adorar. Es un libro que habla también acerca de la adoración, del principio regulador, de por qué nosotros hacemos lo que hacemos. También entender un poco la historia de nuestra identidad bautista con el pastor Samuel Renihan, con el pastor James Renihan también. Hay mucho material que la iglesia debe conocer, del cual se debe surtir para ajustar su práctica litúrgica de adoración delante del Señor, entendiendo, podemos decir, un principio fundamental, y es saber que la adoración es para Dios. Partiendo de ese hecho, yo creo que muchas cosas comienzan a caer en su lugar. Y girando en ese eje, pues podemos hablar de otros temas derivados de esto. Quisiera iniciar citando a Sam Waldron. Él dice: el telón de fondo de los debates acerca del principio regulativo entre los protestantes debe encontrarse. Por supuesto, en los debates acerca de la sola Escritura, que salió a relucir en el tiempo de la Reforma, el conflicto entre los dos puntos de vista que en la Reforma llegó a caracterizar al romanismo y al protestantismo respectivamente, se había estado cristalizando en los siglos previos a la Reforma en la teología medieval. Cuando las iglesias de la Reforma afirmaron la sola Escritura, la pregunta fue si las Escrituras solas eran suficientes para regular la adoración de la iglesia, o si, en caso contrario, la tradición podría tener cabida en la ordenación del gobierno y la adoración de la iglesia. La pregunta suscitó dos respuestas por parte de las iglesias de la Reforma. Algunas, de forma sustancial, no dieron cabida alguna a la tradición en este proceso de construcción. Este punto de vista llegó a conocerse como el principio regulativo. Y por eso quisiera iniciar mencionando los dos principios que históricamente ha considerado la Iglesia de manera breve. Tenemos dos principios, es el principio normativo y el principio regulativo o regulador. ¿Qué dice el principio normativo? Si ustedes tienen alguna pregunta, levanta por favor su mano y vamos resolviendo en el desarrollo de la enseñanza, o tratando de hacerlo por lo menos. Principio normativo. El principio normativo de la adoración establece que en el culto cristiano solo se puede incluir elementos que no están prohibidos por las Escrituras. En otras palabras, si algo no está prohibido en la Biblia y es congruente con la verdad bíblica general, entonces puede ser incluido en la adoración. Este principio se diferencia del principio regulador, principio regulativo, que afirma que solo se debe hacer en la adoración lo que está explícitamente mandado en las Escrituras. Así que el principio regulador es más restrictivo y establece que solo se debe incluir en la adoración lo que las Escrituras mandan o permiten explícitamente. El principio normativo es un poco más flexible y permite una mayor variedad en cuanto a la adoración. Ahora, esto es importante tenerlo presente, los dos principios, y ya vamos a ver en el desarrollo por qué. Cuando hablamos del marco eclesiástico del principio regulativo, es importante entender que nos referimos al nombre común
que se le da al principio en cuestión de adoración. Recuerde, adoración pública. Es importante resaltar eso. Y trataremos entonces de dejar claro a lo que se refiere este principio desde el punto de vista de la iglesia. Empezamos entonces con los debates históricos, y en estos está implícita una distinción que es importante que nosotros también reconozcamos. Una cosa es la adoración y otra cosa el resto de la vida. ¿Sí? Y es importante hacer esta distinción. Yo sé que muchas veces hemos escuchado la expresión de todo acto, todo lo que nosotros hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en el trabajo, comiendo, todo es una expresión de adoración. En todo adoramos a Dios. Y eso en cierta medida es verdad, pero no es cierto en el sentido de la adoración particular. Es claro, todos adoramos en todo lo que hacemos. Se sobreentiende y se espera que así sea. Pero vamos a ver que hay ciertas expresiones, momentos y en nuestro caso día, donde la adoración tiene una regulación particular. Es decir, es diferente que usted vaya en el bus y en la mente vaya orando, o tenga sus audífonos y vaya escuchando un sermón, a que usted se reúna con la iglesia, escuche un sermón, ore con sus hermanos. Es diferente. Ahora, ¿hay que hacerlo los dos? Claro. El asunto es que para esa vida diaria hay una regulación y para la vida de iglesia hay otra regulación. Que eso es lo que nosotros debemos identificar. No es regulado todo por lo mismo. Y es importante tener eso presente. La descripción del principio regulativo entonces acentúa la idea de que Dios regula su adoración de una manera diferente a la que se regula el resto de la vida. Para el resto de la vida, Dios da a los hombres preceptos y principios generales a través de su palabra, y dentro de los límites de esta instrucción le permite ordenar su vida como a cada uno de ellos le parezca. Es decir, Dios no va a decirle a usted cómo y en qué momento hacer ciertas cosas, el desayuno, la comida, el almuerzo, cómo maneja usted los elementos de su casa, su relación en términos prácticos. Dios da libertad a eso, sí da una instrucción general, pero en el tema práctico pues va a haber libertad en nosotros. Él nos da entonces instrucciones minuciosas como construya su casa de esta manera, haga tantos cuartos, tenga tantos hijos. No, Él en cuanto a esto simplemente da instrucciones generales. Él no le dice a usted, es que usted debe estudiar esto o debe estudiar aquello. No, ahí hay libertad. Pero cuando hablamos del principio regulativo, implica una limitación a la iniciativa y a la libertad humana que no es característica con el resto de la vida. Principio regulativo apunta a una porción de la vida del hombre llamada adoración. Esta está regulada de manera restrictiva y definida por parte de Dios, diferente al resto de la vida. En la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 20, en el párrafo 2, se ofrecen algunas evidencias a favor del punto de vista acerca del principio regulativo como algo que no abarca la totalidad de la vida. Vamos a notar esta parte del párrafo que dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres. Ahí está el asunto o el énfasis. Que en algo sean contrarios a su palabra o añadidos a ella,
en asuntos de fe o adoración. Así es que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos con la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Eso dice la Confesión de Westminster. Ahora, según lo que se nos está diciendo acá y según nosotros, cuando miramos, por ejemplo, nuestra propia confesión de fe, en el capítulo 1 que nos habla acerca de la sola Escritura, nos lleva a pensar en que hay una aplicación diferente para los asuntos de fe y adoración que para el resto de la vida. Hay unos asuntos que se deben tratar cuando se trata de la adoración y de la fe y otra forma de regular el resto de la vida. En el resto de la vida significa que en esto somos libres de los mandamientos de hombres que son contrarios a la palabra. En asuntos de fe y adoración significa que somos libres incluso de los mandamientos de hombres que pretenden sustituir la palabra. Y en esa área la vida es diferente. El asunto al cual nosotros debemos apuntar es que hay una mejor vía y más preciosa que la adoración para describir este aspecto de la vida que está gobernando o gobernado por el principio regulador. Para dejarlo en términos un poco más concretos, nuestra vida es regulada por el principio normativo. Nuestra vida de adoración y de fe es regulada por el principio regulador. Regulador para la vida de adoración, normativo para la vida cotidiana. Eso hay que resaltarlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque recuerde que el principio normativo nos habla de que si la Biblia no lo prohíbe, pues lo hacemos. Principio regulador, lo que la Biblia manda, hacemos. Lo que la Biblia manda que hagamos en cuanto a la adoración, pues tiene que hacerse. Si no lo manda, no lo hacemos. Pero en cuanto a nuestra vida secular, si la Biblia no lo prohíbe, pues lo podemos hacer. Pensemos en un ejemplo. La vida secular. La Biblia no dice, no consumirás marihuana. ¿Cierto que no lo dice? O cocaína. No lo dice. Pero nosotros, por implicación, entendemos que no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia no lo prohíbe, pues por entendimiento general sabemos que no lo debemos hacer. Hay principios como el viejo hombre, los vicios, toda esta clase de cosas que nos ayudan a tener un acercamiento frente a esa realidad. Pero en cuanto a la práctica de la adoración de la iglesia, pues si la Biblia no manda que hagamos algo, pues no lo hacemos, es simple y llanamente por eso. Nos quedamos ahí. Por eso es importante hacer esta distinción y este reconocimiento a esos dos espacios en nuestra vida. Ahora, el alcance o aplicación apropiado del principio regulador se clarifica más cuando hacemos una pregunta. ¿Cuál es la distinción que da lugar a la regulación especial más restrictiva y más definida del aspecto de la vida en cuestión? La respuesta a esta pregunta es sugerida por un atributo de la Iglesia descrito en el Concilio de Nicea, más específicamente en el Credo Niceno, donde se habla de la Iglesia y dice, creo en una Santa Iglesia Católica y Apostólica. Esa declaración santa es una manera de identificar que la Iglesia, incluso en relación con otras instituciones, con el Estado,
con la familia es diferente. La iglesia no es como la familia. La iglesia no es como el Estado. La iglesia es santa. La iglesia se regula por la institución divina. Y hacemos entonces en la iglesia lo que Dios establece. Hay una relación distintiva con Dios cuando se trata de la iglesia. No así cuando se trata de la familia o del Estado. La santidad especial de la iglesia nos conduce entonces a la necesidad de una regulación de la iglesia. ¿Y dónde encontramos esa regulación de la iglesia? Bueno, en la expresión clara de la palabra de Dios, donde se expresa la manera en que la iglesia entonces debe adorar a Dios. Como lo veíamos en la primera hora, Dios dice que le adoremos, pero Dios dice también cómo debemos adorarle. Y en eso debemos prestar mucha atención. En nuestra confesión, en el capítulo 21, si usted mira el párrafo 1 del capítulo 21, que nos habla acerca de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, en el inciso 3 del párrafo 1 dice, y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Esta declaración, hermanos, empieza a establecer una guía, una normativa. Cada creyente tiene libertad. Somos libres. Esa libertad está establecida por la palabra. No es libertinaje, no es legalismo, es libertad de conciencia. Y esta libertad es para hacer lo que la Escritura establece y no lo que los hombres quieren imponer. Es a esa libertad a la que apunta este capítulo 21. Por lo tanto, aun cuando se trata de la adoración, nosotros servimos a Dios no por una imposición humana, sino por un deseo genuino que salta del corazón del creyente a la hora de venir a adorarle. En otras palabras, si usted está aquí obligado, pues ya comenzamos a tener problemas. Se supone que debe estar aquí de manera libre y consciente. No de manera obligada. Bueno, dejando un tema a los niños, ¿no? Los niños normalmente pues hay que traerlos. Pero si usted es un creyente adulto que profesa la fe, pues obviamente debe hacerlo de manera voluntaria y debe estar aquí porque quiere, porque entiende, porque hay una conciencia de esa realidad de la obra de Dios en usted. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que cuando nosotros hacemos una observación de nuestra propia fe, del por qué hago lo que hago, de la motivación que me impulsa a mí a adorar a Dios, pues debo evaluar esto. ¿Lo hago por temor o lo hago por amor? Si usted viene a la iglesia porque teme ir al infierno, pues está bien, pero no del todo bien. Porque la idea no es que usted ame a Dios por miedo al infierno, sino que ame a Dios por quien es Él. Y por lo tanto usted dé una respuesta de adoración a su nombre en virtud de ese amor. Relacionado con esto es que se entiende la libertad. El creyente es libre cuando ama al Señor y camina en esa libertad. Y no tenemos que estar detrás de Él diciéndole qué hacer o qué no hacer. Estarlo llamando, hermano, ¿y usted por qué no vino al culto? ¿Y usted por qué está orando? ¿No está orando? ¿Está leyendo su Biblia?
Es algo natural. El creyente sabe que esos elementos hacen parte de su vida en su nueva naturaleza. No hay que estarlo presionando para que lo haga. Lo hace de manera natural. Fluye de dentro de él. Lo busca. Se busca. Cuando es el día del Señor es anhelado, es deseado, es amado, es apreciado. No es si me queda tiempo voy o me voy a inventar alguna excusa para no ir. La mentalidad cambia. Las intenciones cambian, las motivaciones cambian. Y por lo tanto adoramos. Y es en esa libertad entonces que nosotros venimos a someternos a la voluntad de Dios. Señor, yo te amo. Bueno, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Es claro. Y uno de esos mandamientos es cómo debe adorar. ¿Cómo me debes adorar? Yo establezco eso. Mire lo que dice el párrafo 2 ahí mismo de la Confesión de Fe, capítulo 21. El párrafo 2, el primer inciso dice, o el segundo más bien, bueno, leamos desde el primero. Dice, solo Dios es el Señor de la conciencia. Solo Dios. Ya esto coloca un argumento fuerte. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Y la ha hecho libre. ¿Libre de qué? De las doctrinas y de los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Por eso es importante cuando nosotros entendemos el planteamiento de la confesión de fe y su argumentación progresiva y la conexión que hay entre ella. Usted no puede mirar una doctrina sin tener presente otra doctrina. La confesión se da en virtud de una cadena de doctrinas que se refuerzan la una a la otra. Y no podemos desatender una para enfatizar en la otra. Debemos entender esa conexión y esa armonía que hay entre las doctrinas. Por eso comenzamos desde el capítulo 21 por lo menos, para mirar la libertad de la conciencia, para ahí sí llegar luego a la adoración. Si yo voy a la adoración puntualmente, está bien, y podemos analizarlo y usted decirme sí, creo que hay que adorar. Pero el asunto es que esa adoración no es una imposición. La adoración es una consecuencia de nuestra libertad cristiana a la hora de adorar. Y yo adoro conforme al requerimiento bíblico. Por eso yo comenzaba diciendo que la pregunta siempre debe ser ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Por ejemplo, ¿por qué cantamos como cantamos y no cantamos como las iglesias que conocemos a nuestro alrededor, que traen orquesta y que traen tanta bulla y mueven las emociones? Eso debe tener una respuesta, un argumento significativo para que nosotros podamos tener esa libertad de conciencia. Sí, porque hay gente y usted va a esa iglesia y cantan de esa manera y no le aburre. Ay, sí me aburre, pero pues el pastor dice que hay que adorar así. O los pastores dijeron eso. Pero usted no está convencido por la palabra que es así. No, pues la verdad no. Pero si ellos dicen, toca hacerlo. ¿Y por qué la predicación tiene que durar 1 hora? Hoy se lucha mucho con ese tema. Pastor, es que nos cansamos. 1 hora de predicación. Imagínese, uno se duerme. Pero no se duerme viendo una película de 2 horas o haciendo maratones de serie de 6 y 8 horas. Ahí sí no da sueño. Pero cuando se trata de la predicación, y no se hable más del día del Señor. Todo el día. Pero si puede ir al parque todo el día o a la playa puede ir todo el día o puede ir a una fiesta, reunirse con la familia todo el día. Pero la iglesia, no. No. Todo el día, ustedes son muy fanáticos. Esa es la forma, la mentalidad. Ahora,
¿Cómo se cambia esa mentalidad? Entendiendo esto. El día del Señor es el día de Él. Él es el día santo. Es el lugar escogido por Él para que se haga una santa convocación de sus santos, donde juntos sus santos adoren al Dios santo y disfruten juntos del Dios santo. Y tener esa mentalidad solo es consecuencia de la obra del Espíritu en nosotros. Por eso es que a nadie se le impone. Pero qué feo es venir a la iglesia, congregarnos, obligados. Debe ser libre. ¿Aquí se está estableciendo entonces un mandamiento de hombre? No. El día del Señor es bíblico. No era solamente para Israel, porque el día del Señor fue creado antes, desde el día de la creación. Y perdura para entrar en el reposo de Dios. Y eso vamos a verlo, bueno, si alcanzamos. Pero es un asunto de mi conciencia. Adore a Dios así. No, debe haber una motivación. Y eso es derivado de la obra del Espíritu en nosotros. ¿Qué es más importante según vemos ahí? ¿Lo que los hombres dicen o lo que Dios dice? Lo que Dios dice, obviamente. Es necesario, dicen los apóstoles en el libro de los Hechos, obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros no podemos por un momento tener la libertad que Cristo ha ganado por nosotros y luego someternos a los preceptos de hombres y no entender entonces por qué hacemos lo que hacemos. Mire cómo dice Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Como doctrina mandamientos de hombres. Ahí está la manera en que nosotros debemos ser regulados. No mandamientos de hombres, sino con lo que la Escritura establece, con lo que Dios ha dicho. Eso en esa libertad. Ahora mire el párrafo 3, el inciso 2. En consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Servir al Señor. ¿Cómo? Sin temor, en santidad y justicia. Lucas 1, 74 y 75 dice que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cada uno de estos pasajes que nosotros encontramos que refuerzan la idea que es servir al Señor con esa libertad, en santidad, apartándonos para Él, apartando nuestra vida, el tiempo, dedicación, todo para Él. Es para el Señor. Y en esa dinámica de vida es que nosotros podemos encontrar satisfacción. ¿Qué es lo que dice el salmista David en el Salmo 119? La ley del Señor es mi delicia. Deleítate en la ley, deleítate en la palabra. Hermano, ¿ya leyó la Biblia? Uy, no, es que no la entiendo. Es que me da sueño cuando pongo a leer. Yo, si no tengo sueño en la noche, cojo la Biblia para dormir, porque es que me da sueño la Biblia. No debería ser así, ¿no? Obviamente entendemos que hay un asunto espiritual ahí, pero no debería ser así. Entendiendo que es derivado de la libertad cristiana, de nuestra conciencia, que debemos adorar a Dios, que las expresiones de adoración debe ser algo que es motivado por la obra interna del Espíritu de Dios en nosotros.
ahora debemos saber cómo adorar. Capítulo 22 de la Confesión de Fe dice el párrafo 1, vamos a leer todo el párrafo, pero el énfasis está en la segunda parte. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Ese Dios, esto debe ser suficiente razón para adorarle, para servirle. Ese Dios es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Esto debe ser suficiente. Esa es la razón de nuestra adoración. Esto es lo que nos motiva. A nosotros no nos motiva una orquesta. No sé si a ustedes les pasaba, pero a veces cuando uno salía de la iglesia pentecostal, decía uno, oh, no, hoy no estuvo tan bueno el culto porque no sentí la presencia de Dios. Hoy no sentí el mover del Espíritu. Hoy sí estuvo bueno porque sentí esa emoción. Normalmente apunta a la emoción. Pero si nosotros leemos esta primera parte, nos encontramos con que la motivación no es lo que sentimos, sino lo que sabemos acerca de Dios. Eso debe ser suficiente para adorarle. El saber que el Señor me ha amado y ha entregado su Hijo para salvarme. El saber que Él es digno, que Él es glorioso, que tiene atributos, que es Él. Debe ser suficiente para mí adorar y glorificar el nombre del Señor. No necesito otra motivación. No necesito falsas promesas. Es que si tú vienes al Señor, Él te va a dar. Adora al Señor y el Señor te va a hacer sentir. Adora al Señor y el Señor te va a bendecir. No. El Señor ya nos bendijo. El Señor ya nos dio. Y dice la palabra que una bendición celestial. En los lugares celestiales en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué otra bendición esperamos? ¿Qué más motivación requerimos para presentar nuestro servicio en adoración al Señor? Eso es suficiente. Es como si yo le dijera a mi esposa, yo te amo porque me lavas la ropa. Y el día que no me lave la ropa, entonces no la voy a amar. Yo te amo porque cocinas rico. Y el día que se le queme la comida, no, yo amo a mi esposa por quien es ella, no por lo que hace. Lo que hace me bendice, pero yo no la amo por eso. Puede llegar un día donde ella no puede hacer nada, una enfermedad le limite, y entonces voy a dejar de amarla. Bueno, guardando el debido respeto, nosotros no nos acercamos a Dios por lo que nos da, aunque nos ha dado mucho. Nos acercamos a Dios por quien es Él. Él es Dios y eso debe ser suficiente razón para adorarlo. Ahora, siendo eso claro y estando eso establecido, pues lo que nosotros debemos ver es la importancia de eso, es el cómo. Bueno, la segunda parte de este párrafo 1 nos va a decir eso, pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios, ¿qué dice? Fue instituido por Él mismo. No, nosotros no. Usted puede tener muy buenas ideas. Tiene derecho a tenerlas. Tiene derecho a pensar en muchas cosas. Pero otra cosa es que usted trate de imponer su manera de adoración a lo que Dios ha dicho. Entonces usted es más sabio, usted es más inteligente. No, es que el Señor no pensó en que el clima, el calor, pues nos iba a dar sueño. ¿Usted cree que el Señor no pensó en eso? Y en los que vivimos en el frío. Nosotros tenemos servicio todo el día, en la mañana y en la tarde. Terminamos el día a las 4 de la tarde. Y en la tarde da sueño, sea calor o sea frío. Después del almuerzo a usted le da sueño. Y los hermanos tienen que luchar con el sueño para quedarse en el culto de la tarde escuchando la enseñanza. Y eso requiere entendimiento.
disposición, esfuerzo. Pablo dice en Romanos 12 que es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. No es por si nos sentimos bien o no nos sentimos bien, si estamos cómodos o no tan cómodos, si es que tenemos cosas que hacer o no tenemos cosas que hacer. Él mismo instituye lo que nosotros debemos hacer a la hora de adorarlo. Y sigue diciendo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿sabe qué es interesante en esto? Que cuando nuestros padres bautistas escribieron esto, no habían iglesias carismáticas, pero pareciera que ellos sabían que iban a aparecer. Ellos estaban hablando esto mayormente en contra del catolicismo romano, de los anglicanos, aún de los mismos luteranos, porque tanto católicos, anglicanos y luteranos se rigen por el principio normativo, no por el principio regulativo. Y cuando nuestros padres empezaron a hablar acerca de esto, ellos entendían que habían sugerencias de Satanás. La adoración católica, que se convierte más en una imitación del culto judío, con las vestiduras sacerdotales y el sacrificio constante del Cordero Pascual. Ellos dicen, eso es invenciones de Satanás. Y eso no hay que hacerlo. Ahora, hoy día nosotros vemos podemos decir, un grado de esas sugerencias de Satanás en muchos modos y en las imaginaciones e invenciones de los hombres que salen a predicar vestidos del Chapulín Colorado o de payasos, tratando de atraer a la gente, de entretener. Ya no es un culto, es una entretención. Y hay que buscar formas, mecanismos de entretener a la gente. No, pero es que es un culto, no es un show para entretener, no es una forma de que simplemente se está tratando de convocar personas para que pasen un buen momento y salgan de ahí motivados o que cumplieron con cierto requisito en el día. A mí me da mucha tristeza ver a supuestos hermanos bautistas reformados segregando la iglesia. En Colombia, bueno, da tristeza ver cómo la iglesia se segrega, donde ya las iglesias al crecer tanto empiezan a abrir dos cultos. Un culto de 9 a 11, el otro de 11:30 a 1:30, y una parte de la iglesia en la mañana, otra parte acá. Eso es segregar la iglesia. Esa no es la visión bautista. La visión bautista es abrir nuevas obras. Si la iglesia crece en demasía, que ya no cabe, no es comprar el terreno del lado. Es abramos otra iglesia, vamos a plantar iglesias. Ese es el trabajo misionero. Esa es la forma, formar hombres en medio de la iglesia para abrir nuevas iglesias, nuevos campos. No es para formar un reino. Lamentablemente tenemos una influencia muy norteamericana, de mega iglesias. Y entonces queremos la iglesia de MacArthur con 5,000 y no sé cuántos pastores. Pero tienen pluralidad. Sí, pero eso no es bíblico. Se supone que la iglesia debe conocerse. Hay una membresía, hay una parte orgánica. Ya cuando la iglesia pierde eso de vista, podemos decir que deja de ser iglesia. La iglesia debe crecer y debe desarrollarse, pero llega un momento donde ya la iglesia debe parar y empezar a abrir otros campos. Porque la mies es mucha. No podemos centralizar todo a un solo lugar.
Y eso está pasando en Colombia, lamentablemente, por muy buenos pastores que empezaron con esa mentalidad, pero que al crecer como que dijeron, no, es que como que yo soy el único que tiene la capacidad, no hay otro predicador como yo. Es triste y esperamos no pase esto acá. La iglesia debe moverse en esta adoración que es la que es comunitaria, es orgánica, es sentida, es vivida por la iglesia. Cuando la iglesia local se fortalece, comienza a dar fruto. Y ese fruto debe respaldarse y debe trabajarse. No movernos a través de pensamientos e ideas de hombres. Debe haber una sumisión a esa realidad en la que la iglesia se desempeña. Así que la adoración debe enfocarse en ese aspecto en particular. Mire lo que dice el párrafo 5, ahí mismo el capítulo 22. Porque aquí ya se relaciona con las Escrituras. La lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios. Y esta parte, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor. Estos elementos son los que hacen de la vida de la iglesia una fortaleza, el conocernos unos a otros. Pero en 500 personas ya va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. De ahí, imagínense en adelante iglesias de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 personas. La iglesia carismática en Colombia ha crecido de esa manera. Y ¿saben? Tienen cultos que ya el domingo no les alcanza. Tienen que hacer culto el domingo, el sábado. Y el sábado en la tarde, entonces tienen un culto de 10,000 personas de 6 a 8 de la noche. Y el domingo de 8 a 10, de 10 a 12, de 2 a 4, de 4 a 6. 50,000 personas. ¿Quién se conoce? Nadie. ¿Es eso iglesia? No. Bíblicamente no es iglesia. Es un grupo de personas que se reúnen para cumplir con Dios. Y eso es lo que da tristeza, porque muchos bautistas reformados ahora entran en esa práctica. Un culto y otro culto. Entonces, el que es más astuto, yo me cojo el culto de la mañana y tengo todo el resto del día para mis cosas. Y entonces, no es que nos estamos regulando por lo que dice la Escritura, que el día del Señor es para Él y que la iglesia debe reunirse en ese pensamiento, en esa identidad para Él, en comunión. ¿Qué comunión puede haber ahí? Y entonces partamos el pan con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Pero es que unos los toman en una hora y los otros en otra hora. Entonces el cuerpo está segregado, el cuerpo está desmembrado. Bueno, no sabemos cómo es que esto se entiende. ¿Por qué? Porque es que mire, ahí sigue diciendo la confesión, como también en la administración del bautismo, la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso, además de la humillación solemne. En el día del Señor hay que realizar los bautismos. En el día del Señor hay que participar de la mesa del Señor. Eso lo hace la iglesia. Eso es lo que celebra la iglesia. Eso es lo que establece el Señor a través de su palabra. Eso es lo que nosotros entendemos como bautistas reformados particulares, históricos, y no sé qué otros apellidos ponerle. Pero si yo digo ser esto, pues debo vivir conforme a eso. Hay hermanos que dicen, no, nosotros somos confesionales, pero no tenemos el principio regulador, sino el principio normativo. Entonces no es confesional. No es confesional, simplemente diga, no soy confesional. Pero eso confunde.
Nosotros como iglesia debemos conocer este pequeño librito. Debemos estudiarlo. Y si usted se ha dado cuenta siempre que vengo, mi base es esto. Porque yo quiero dejarle a usted en su pensamiento que si hay alguna pregunta aquí, usted puede encontrar esa respuesta. Vamos a hablar del matrimonio la próxima semana. Aquí también habla del matrimonio. Eso es algo que es nuestra identidad, es algo que nosotros somos, es algo que la Escritura establece, es lo que guía nuestra vida, nuestra adoración al Señor. Y el principio nos lleva a nosotros a enfatizar en que lo que la Biblia establece es lo que hacemos. No nos acomodamos a pragmatismos. El mensaje del Evangelio es el mensaje del Evangelio. Y si dura 1 hora la predicación, mira, los puritanos, la predicación de los puritanos eran 3 horas. En este tiempo los acabaríamos a piedra, yo creo, porque 3 horas de predicación. Cuando el apóstol Pablo predicaba, uno se durmió, cayó muerto. Entonces decía un joven que predicó en la iglesia hace 8 días, cuando Pablo predicó, él predicaba en la tarde. Y Pablo predicó y se quedó uno dormido, murió, pero estaba Pablo y él lo resucitó. Aquí no está Pablo. Si usted se duerme y se cae y se muere, ahí se quedó. Y eso es una verdad. Pero cuando se trata de otras cosas, no, ahí sí, ¿quién dijo sueño? ¿Quién dijo cansancio? ¿Quién dijo calor? Nada, soportamos lo que sea. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, cuesta. Y yo sé que cuesta porque es natural que cueste, porque es una lucha espiritual. Pero el creyente entiende esa lucha, la enfrenta y la libra. Se desafía en ese hecho. Porque quiere agradar a su Señor, porque quiere bendecir al nombre del Señor. Ese es su propósito. Vamos al párrafo, venga, ¿hasta qué horas tengo? Hablando de horas de predicación. El capítulo 22, el párrafo 6, dice el inciso 2, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad. Esto es una realidad. Como lo mencionaba yo al comienzo. Tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. Pero, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellas. Ustedes tienen una reunión de oración el miércoles. Eso es una providencia. Una providencia en que la iglesia entiende su necesidad de orar juntos en medio de la semana, encontrar, podemos decir, un oasis, un refrigerio espiritual en medio del devenir de los días, porque de domingo a domingo siempre hay trecho. Pero si tenemos en medio de eso un espacio donde la iglesia se reúna y siente un bálsamo, juntos programamos eso como iglesia, pues todos debemos participar de eso, debemos apoyarlo. Debemos anhelarlo también, el servicio de oración. Spurgeon decía que un buen termómetro para una iglesia es el culto de oración. Lamentablemente el termómetro a veces es bajito, porque el culto de oración no asiste muchos. Eso es oración. Cualquier excusa es válida. Trabajo, cansancio, familia, salir. ¿Sí? El asunto es que eso muestra mucho de nuestra espiritualidad, de nuestra condición espiritual y nuestro anhelo de acercarnos al Señor. Si un pastor no viene al culto de oración porque estaba cansado y se quedó durmiendo, ¿usted qué diría? Bueno, para que lo piense. Porque al pastor sí, ojo que el pastor no falte al culto de oración. Y a ningún culto. Pero cualquier otro sí puede faltar. ¿Por qué? Bueno, pensemos en eso, porque es una reflexión que nosotros debemos tener presente a la hora de
nuestra adoración al Señor. El párrafo 7 entonces cierra un poco esta idea, o va cerrando esta idea de la adoración, porque ya termina el párrafo 8 resaltando el hecho de lo que nos dice el credo niceno, pero el párrafo 7 dice: así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta que nos cansemos. No, hasta el fin del mundo, como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Es decir, nosotros no guardamos el sábado, sino el domingo, y hay razones varias para ese argumento. El día del Señor es el día que Él resucitó y nos trajo a libertad, al igual que el día sábado era el día de la libertad judía, el día domingo es el día de la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque el día sábado salieron un día de reposo de la esclavitud de Egipto, y el día de reposo cristiano nosotros salimos de la esclavitud del pecado por la obra de Cristo. En fin, hay una variedad de razones que podemos encontrar de por qué no es sábado y sí domingo. El asunto acá es que hay un día, y ese día es el día de expresar nuestra adoración comunitaria a Dios, como iglesia. Si alguno de nosotros falta, si alguno de nosotros no está, pues el cuerpo está incompleto. Y usted no puede ir a culto y decir: oh, hoy no me llevo mi pierna y la dejo en la casa. No, todo el cuerpo se reúne para adorar. Toda la iglesia se junta en ese propósito de adoración. ¿Por qué? Porque es un día santo, un día establecido por Dios para que le adoremos. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios dijo. Ahora, en la disposición del día del Señor, la iglesia tiene la libertad de establecer cómo lo va a hacer. Es decir, la Escritura no dice: y el día de reposo tendrás un culto, o tendrás 10 cultos. No, no lo dice. Eso está en la libertad cristiana que veíamos en el capítulo 21. La iglesia se junta y establece: nuestro día va a ser así. Vamos a cubrir este tiempo, vamos a presentar esto, vamos a tener esta práctica, este culto, este otro culto. Nosotros, en particular, tenemos un culto, el culto matutino, comienza a las 10 de la mañana. Luego tenemos la escuela dominical, igual que aquí, terminamos a la 1:30, almorzamos, y a las 3 de la tarde tenemos el culto vespertino hasta las 4 de la tarde. Y ahí se cierra nuestro día de adoración, y cada uno va a su lugar, a su casa, o nos quedamos algunas veces los hermanos, nos reunimos, en fin. Hay iglesias que dicen: no, es que también son obras de misericordia. Las obras de misericordia es visitar a los enfermos, ir a la cárcel, no sé qué. Nosotros entendemos que eso son providencias, no es el propósito. Es una providencia que un día, en fin de semana, el domingo se enfermó alguien y tocó llevarlo al hospital. Es una providencia y hay que hacerlo. Es una providencia que alguien haya caído a la cárcel y haya que visitarlo un domingo. Es providencial. No es que, no tengo nadie en la cárcel, pero voy a visitarlo. No, eso lo puede hacer otro día, si quiere. O hay ministerios que se encargan de eso. Hay otros que dicen: no, evangelizamos el día del Señor. Eso también es providencial. Si usted tiene alguna circunstancia particular donde se le presenta la oportunidad de evangelizar en el día del Señor por algo, lo hace. Pero no es que busquemos ese día salimos y tenemos que ir a evangelizar este día. No. El día del Señor es para que la iglesia se junte, se recoja, se estimule a las buenas obras, se anime.
estén juntos compartiendo el día del Señor. Y lo otro pues aparecerá providencialmente. Por eso el párrafo 8 dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y de los deberes que son por necesidad y por misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos como expresión de adoración. Y todo esto es regulado. Todo esto es establecido por la Escritura. Toda práctica es llevada hacia adelante por lo que la palabra del Señor establece. No agregamos, no quitamos. Y cumplimos con lo que el Señor demanda a la iglesia. Como lo dije al principio, no es el tiempo para cubrir cada asunto, cada elemento. Pero por lo menos que ustedes tengan una idea de que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios manda. Todo, como iglesia, hacemos lo que Dios manda. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Nada? ¿O no me entendieron o soy muy mal? Ajá. ¿Cómo se podría, más que diagnosticar, cómo se podría coadyuvar a precisar de una manera útil, práctica, puntual, los elementos que corresponden a la adoración pública? Porque me interesó y me gustó mucho ese énfasis que usted hizo en la ponencia de cómo la Escritura habla en un sentido general de principios, aspectos normativos que se aplican a distintas esferas, y ciertamente hay un grado de adoración o de disposición de reverencia a Dios, pero hay un cuidado especial que la Escritura da, y en este caso una regulación particular que la Escritura hace sobre esa adoración. ¿Cómo usted podría precisar puntualmente o comentar respecto a esos elementos que constituyen esa adoración pública? Yo diría que se puede centrar en una sola cosa: la palabra. La palabra es el centro de la adoración. De hecho, por eso los reformadores establecieron el púlpito en el centro, volverle el lugar a la palabra. Recuerde que el catolicismo romano tenía el altar y la palabra estaba a un costado. Volver el púlpito al centro hace que todo lo que se hace en el culto sea dirigido por la palabra. Predicamos la palabra, oramos la palabra, cantamos la palabra. Eso es una forma en que nosotros podemos identificar eso. Ahora, derivado de eso, la sencillez. No nos compliquemos. Es lo sencillo. ¿Qué es lo sencillo? Pues el culto que ustedes tienen es la forma sencilla. No hay que agregar elementos llamativos. Es tratar de depurar los distractores. Cada distracción que hace que las personas en la celebración del culto como que se vayan lejos de la palabra. Si algo lo distrae de la palabra, eso hay que quitarlo. Nosotros teníamos en la iglesia que orábamos por los cumpleañeros en el culto. Alguien está cumpliendo años, pase aquí y oramos. ¿Está mal orar por ellos? No, pero eso no es parte del culto. Y vamos a presentar los niños y que el niño vamos a presentar. ¿Eso lo manda la Escritura? No, entonces no lo hacemos.
¿Qué manda la Escritura? Sacramentos, palabra, lectura, oración, cántico. Son 5 elementos. Lo que es predicación, oración, cánticos, ofrendas y sacramentos. De ahí para adelante todo es añadidura. No hay, que los cumpleaños, sí, muy bonito y todo, pero hay otro espacio para eso. Hay otro tiempo para esa clase de cosas. La presentación de niños no es bíblica. Eso es algo más por como combatir un poco a los presbiterianos. Para que no nos quedemos con los niños, como que los niños quedan ahí, los presbiterianos los bautizan, entonces, ¿nosotros qué hacemos con los niños? No, tranquilos, hay libertad en eso y el Señor no nos manda a hacer nada de estas cosas. Pero si la Biblia no lo manda, no lo hagamos. Simplemente quedémonos en la sencillez de lo que la Escritura dice. No tratemos de agregar. Hola, hermano. A Jesús no lo presentaron en el templo. Claro que sí. No es Tenían que bíblico. hacerlo porque estaban bajo el antiguo pacto, bajo una regulación diferente. Tenía que ser circuncidado al 8º día y tenía que ser presentado. Pero eso es bajo la regulación del antiguo pacto, que se mandaba que los niños a los 8 días de nacido debían ser presentados y circuncidados. Eso no regula para nada el nuevo pacto. El nuevo pacto se regula a través de lo que simbolizaba la circuncisión, es el nuevo nacimiento. Y la gente nace de nuevo ya grande. No de niños. No hay que, por lo tanto, presentarlos. Ahora, no quiere decir que no podamos orar por los niños y todo ese tema, pero no en el culto. El culto es para el Señor. A veces se pierde de vista y eso distrae. Distrae la atención del Señor. Ay, el niño, ay. Todo eso, esa clase de elementos que hacen que perdamos de vista la centralidad de la Escritura y la gloria del Señor, hay que retirar. No se manda. Si usted mira el libro de los Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y sigue diciendo, y sobrevino temor, versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sencillez. Y eso es lo que a la gente no le gusta. La gente le gusta lo complicado. A la gente le gusta los elementos, la actividad, el pragmatismo. Por eso el catolicismo es tan atractivo. Las vestimentas, la forma de traer la atención sobre el hombre, sobre nosotros. Eso hay que quitarlo. El centro es Dios y su palabra. La gloria es para Él, solamente para Él. La adoración es para Él. Usted no viene al culto y trae a sus hijos y a sus hijos no le trae juguetes para que estén en el culto jugando. Ellos deben estar también enfocados en el culto. Los niños participan del culto. Deben participar del servicio. Así hagan bulla, pero deben estar ahí. Eso los va a educar. Porque el culto es para todos. Si usted mira, es un registro bastante amplio. Pero es eso. Es esa sencillez, es esa forma y darle la centralidad a la Escritura. El director de culto, por ejemplo, debe orientar todo hacia eso y preparar el ambiente para eso. Un ambiente de reverencia, de respeto. También a la hora aún de orar, saber qué se ora y qué no se ora. Hay que ser cuidadosos en eso porque eso también distrae. La lectura bíblica. Hay que prepararse en la lectura bíblica para leer bien. Porque a veces se equivocan en la lectura y eso distrae. Y eso es una lucha.
en todo esto. Y esos son ajustes que día a día la iglesia debe ir haciendo para que no hayan distractores y para que no se pierda el énfasis de la palabra, la gloria del Señor, la comunión de la iglesia en el ambiente de respeto, de honra, nuestras conversaciones en el día del Señor. ¿Alguna otra pregunta? Acá mismo, pastor. Conforme al primer punto que hablábamos de la libertad de conciencia, Pablo hace ese argumento conforme a lo que estaba enseñando en el capítulo 1 de Romanos, que hay una conciencia en los hombres que la acusa, lo defiende. Visto de esa manera, pensamos también que muchas veces la conciencia siempre tiende a estar a favor de la defensa de lo que queremos pensar o creer a favor nuestro. Más bien no queremos que la conciencia nos acuse, más bien que nos defienda. En ese sentido, muchas veces venimos con la idea esta, pues, de que venimos a la iglesia solamente con una conciencia de que ya con asistir ya cumplimos con el Señor, pero muchas veces también no nos cae bien como usted hablaba de que el sermón ya lleva más de 1 hora. Entonces siento que solamente con asistir o participar, pero que no sea tan muy extenso, siento como que no es debido, pues. Ajá. Y muchas veces se cuestiona el tiempo de la liturgia o de la predicación más bien, y viéndolo desde ese punto de vista, creo que eso se debe dar más a los inconversos que a los que son conversos, los que son nacidos de nuevo. ¿Por qué ocurre tan a menudo esto? Que hay muchos hermanos que no se sienten bien a gusto una vez, porque en cierto punto, no sé si son los psicólogos que han dicho que después de media hora se pierde la concentración, pero yo creo que no, yo creo que el verdadero convertido disfruta todo el tiempo, todo el resto que sea la liturgia, o más de 1 hora si es posible la predicación. Así es. Hay varias cosas ahí. En cuanto a la libertad de conciencia, es importante entender que el concepto de conciencia nuestro es muy diferente al que tenía Pablo. Es similar, pero tiene características diferentes. ¿Por qué? Porque la conciencia, según Pablo, no es solamente lo que yo concibo, sino lo que yo concibo de lo que otros conciben de mí. ¿Sí? Es decir, no es una sociedad individualista, sino una sociedad diádica, una sociedad que se mueve en el entorno de grupo, no el entorno individual. Entonces, cuando yo hablo de mi conciencia, tengo que entender que mi conciencia está supeditada al tema de la iglesia en general. Es decir, yo vengo al culto como parte de la iglesia porque sé que tanto voy a ser bendecido como yo voy a bendecir a la iglesia. Ser parte y participar con la iglesia. Entonces, frente a esa realidad, cuando nos cuestionamos en nuestra conciencia de si estoy bien o estoy mal, debo también tener presente qué dicen mis hermanos de mí. ¿Cuál es el concepto que se tiene acerca de mí? Yo soy por mis hermanos. Es decir, yo soy hermano de mi hermano Dimas porque él es mi hermano. Él me reconoce a mí como su hermano y yo lo reconozco a él como mi hermano. Hay un reconocimiento mutuo. Si él no me reconoce, yo no soy nadie. Es decir, ustedes me dicen a mí pastor, me reconocen como pastor, ¿por qué? ¿Porque yo lo digo o porque hay una iglesia en Bogotá que me dice pastor? Porque yo no soy pastor de ustedes. Yo soy pastor de una iglesia en un lugar. Y esa iglesia que me reconoce es mi conciencia, podemos decir. Hace conciencia para ustedes. Si yo viniera acá y golpeara la puerta y digo, pastor Dimas, que yo soy pastor. ¿Usted quién es? ¿De dónde viene? Tiene que haber un respaldo. Bien, la conciencia de la iglesia. Yo soy de esa iglesia, yo soy de la iglesia Maná de la Esperanza. Yo nunca lo veo allá. Nunca va. Pero yo soy de allá. No, tiene que haber un testimonio que genera conciencia de que yo pertenezco a la iglesia. Derivado de eso, entonces, cuando yo soy parte de la iglesia,
disfruto estar con la iglesia. Que es lo que el apóstol Juan en Primera de Juan dice, que a los que son creyentes aman a sus hermanos. Aman a sus hermanos. Y el amar a sus hermanos quiere decir que desean estar con sus hermanos. Aman este día, aman este tiempo, aman la comunión. No están esperando, uy, ¿a qué hora va a acabar el pastor que se alargó? Yo tengo que irme, uy, me fastidia esta gente, quiero irme. No, ama estar con la iglesia, ama participar, ama ser iglesia. Derivado de eso va lo siguiente: entonces no se me va a hacer largo el culto, entonces no se me va a hacer larga la predicación. Aparte de que si es el día del Señor es para Él. Y si el pastor predica 2 horas, amén. No hay problema. No me voy a amargar, no me voy a afanar, no estoy pensando, es que tengo que hacer esto o aquello. No, porque usted dispuso este día para el Señor. Usted no tiene que programar ninguna otra actividad en el día del Señor que no sea estar con la iglesia. Y entonces no va a tener problema de tiempo, no va a tener problema, se relaja. Es decir que colocando cada cosa en su lugar, los ajustes van a ir dando evidencia en la práctica de la iglesia y en el espíritu mismo de la iglesia, diría yo. ¿Alguien más? Pregunten sin temor. Es que esto genera dudas, genera preguntas, y es bueno tratar de tener eso claro en la medida de lo posible para tener un mejor espíritu de iglesia. Que todos caminen hacia, como dice el apóstol Pablo, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Oremos entonces. Padre, tú eres bueno, Señor, lleno de bondad, de misericordia y de amor. En tu bondad, Señor, nos has concedido ser parte de tu iglesia, sin merecerlo, ni siquiera buscarlo, Señor. Tú nos buscaste a nosotros, tú nos has atraído hacia ti, esto por cuerdas de amor, Señor. Gracias por darnos este bendito privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, te bendecimos, te honramos y te glorificamos como iglesia. Bendice, te ruego, a esta iglesia local y ayúdale cada día a crecer en conocimiento, entendimiento en tu verdad, para que siempre, Señor, tu nombre sea glorificado, para que la gloria sea tuya, para que en medio de la iglesia tú seas reconocido como santo, y que todo lo que tu iglesia en tu día santo hace sea para la gloria de tu nombre. Bendícenos en este día con tu presencia. Nos guíes siempre, donde quiera que estemos y vayamos. Que tu bendición esté en medio de tu pueblo, uniéndolos, fortaleciéndolos, Señor, para que tu reino siga avanzando, se siga desarrollando y muchos puedan conocer acerca de ti y de tu verdad. Te lo pedimos, Señor, solamente por los méritos de Cristo. Amén.